Sí, bueno, hemos recibido una notificación de la Corte haciendo referencia a esta problemática en lo que respecta a los presos federales alojados en dependencias provinciales. Es una problemática que se viene suscitando ya desde hace mucho tiempo, problemática que este año fue solucionada de manera bastante efectiva hasta hace aproximadamente un mes atrás. Sabemos todos que con la apertura de la cárcel de Güemes, de a poco se fueron haciendo traslados de presos federales hacia las cárceles federales. Pero bueno, tuvimos ya desde hace 2 o 3 meses atrás la situación de que se dejaron de recibir presos federales en estas cárceles y desconocemos la situación del porqué. Ante esta situación, bueno, la provincia tiene que tomar medidas del caso y en forma de colaboración, porque es oportuno aclararlo, la provincia solamente a ese título recibe los presos federales y es por una cuestión de tratamiento y exclusivamente de eso, en el entendimiento de que las cárceles federales van a recibirlo de una manera posterior a estos detenidos. La situación se ha dado de que el Servicio Penitenciario Federal dejó de recibir a estas personas que se encuentran albergados hoy por hoy en el centro de contraventores de la provincia, y bueno, y ahí es donde se empezó a suscitar el inconveniente. Nosotros estamos convencidos que es obligación y es competencia pura y exclusivamente del Servicio Penitenciario Federal y de la Justicia Federal hacerse cargo de la situación de los presos federales. Y les vuelvo a repetir, la provincia lo que hace en este sentido es colaborar con la justicia federal. Nosotros empezamos a hacer todas las tratativas y los trámites necesarios para que el Servicio Penitenciario Federal y la Justicia Federal explique cuáles son los motivos por los que no resuelven. Así también necesitamos hacer una inspección, ver realmente cuál es la situación carcelaria del Servicio Penitenciario Federal, porque nosotros también tenemos conocimiento de que existiría lugar en el Servicio Penitenciario Federal, con lo cual se solucionaría este problema que les vuelvo a repetir. Es un problema que la provincia lo está teniendo por solucionarlo de una manera de colaboración, la problemática que tendría esta institución federal.